Hola amigos, ¿cómo están? Miércoles 29 de julio, como siempre a través de txsplus.com. Estamos para el nuevo capítulo de Ciberlegal, ya el último de julio. Próxima semana entramos un mes temido por todos, agosto. Hoy día vamos a terminar con esta saga de los 4 capítulos de cada mes. Recuerden que en junio partimos con este dueño de empresa familiar que profesionaliza la empresa a través de un directorio. Ya no, las decisiones no se toman en la sobremesa del almuerzo el día domingo con la familia, sino que introduce a 2 directores en particular, una que es una ingeniera, una mujer que es bastante acuciosa y que ha generado harto ruido, tanto en las columnas como aquí en el programa le hemos atribuido ciertas preguntas incómodas, que ese es el arte en cierta medida de ser director, hacer las preguntas correspondientes en el momento correspondiente e incomodar a los demás miembros de la mesa o el comité que está actuando. Después ya entramos en julio, donde en el primer capítulo sufrimos con este incidente de seguridad. Amanecimos después de un fin de semana largo con nuestra contabilidad encriptada, con una amenaza obviamente de divulgación, con el ransomware. Logramos salir de ahí con ciertos protocolos que se habían instaurado en la empresa a propósito de la instalación del directorio. Luego nos dimos cuenta que efectivamente habían logrado robar cierto nivel de información y estaban amenazando, extorsionando con divulgarla si no se efectuaba nuevamente un pago. Y la tercera, que fue la cuenta de la luz, que en este caso lo que hizo fue delatar que los ciberdelincuentes estaban durmiendo dentro de los servidores, estaban minando criptomonedas y con todo lo que conlleva eso, y vimos diversas leyes que de este gran ecosistema que hoy día en Chile y particularmente en Latinoamérica también está rigiendo a través de diversas normativas, datos, ley de delito económicos, personalidad jurídica, ley de ciberdelito, delito informático, que afecta hoy día al ecosistema. Y hoy día, ya para cerrar esta serie de julio, vamos a entrar con un título que era un poco el teléfono boca abajo o mirando hacia abajo, como si lo pusiéramos así después de una llamada, y con la incertidumbre esto genera que son 2 empresas en este caso que son casi idénticas, y esto lo he visto varias veces. Uno cree muchas veces que las empresas son distintas, pero el operar internamente tanto de la empresa como de los seres humanos que la componen tiende a ser repetitivo en ciertos patrones, y eso se diferencia en definitiva por las decisiones que vamos tomando. Si yo hoy día creo una empresa que tiene el giro, por ejemplo, tecnológico, van a hacerlo, un dueño va a decir: yo soy gerente general porque tengo capacidad de administrar, siempre fui bueno para esto. El otro va a decir: yo tengo más cercanía con los números, así que voy a supervisar las finanzas y la contabilidad. Y el otro va a decir: yo voy a hacer gestión y voy a estar a cargo del área comercial. Y a poco andar se dan cuenta que la profesionalización es distinta a colocarse simplemente un cargo. Pero en este caso, si yo coloco a 2 empresas frente a un espejo, puedo hacerlas particularmente iguales en estas cosas que le estoy señalando. Mira, el mismo objeto, nos repartimos una torta del mercado, los servicios que prestamos son menos distintos, pero andan por ahí. En cuanto a la gestión, también no hay mucha diferencia. En cuanto a los flujos, los contratos en los cuales participan, una empresa se adjudica un contrato del Estado, la otra se adjudica a otro, y son más o menos similares. Pero cuando llegamos ya a hilar fino, por ejemplo, al momento de ser víctimas de un ciberdelito, acá es donde hay un punto en particular que es una decisión que va a tener una consecuencia distinta. Ya lo vimos en el caso de nuestro fundador, que tomó las decisiones, generó los protocolos, generó el directorio, y tenía al momento de sufrir, en este caso un ciberataque, tenía claro cómo tenía que operar. Nos dimos cuenta que cuando este dueño de empresa familiar deja el teléfono y le cuenta al directorio que la llamada la tuvo de un amigo que tiene esta empresa espejo similar, y le dice que necesita hablar con el abogado de la empresa y con el experto en pericia informática, en este caso el perito, porque también fue fruto del mismo ataque, empresa similar, pero él, a diferencia de esta empresa familiar, no tenía los protocolos, no tenía la asesoría, no tenía el directorio, no se había profesionalizado, y eso obviamente tiene un tinte distinto en cuanto al cómo va a ser el desarrollo de esta historia que vamos a ver en la segunda parte del programa. Así que los dejo ahí enganchados y los voy a dejar con un temazo, un clásico que también habla obviamente de decisiones, Should I Stay or Should I Go, de Clutch. Nos vemos a la vuelta.
Amigos, estamos de vuelta para este segundo bloque de Ciberlegal, miércoles 29 de julio. Recuerden, siempre a las 11:30 por TXS Plus, y que todos los podcasts de todos los capítulos están alojados en la página de TXS Plus y también en el canal de YouTube de Ciberlegal. Volvemos entonces a esta empresa espejo, la llamada por teléfono a este fundador que deja su teléfono boca abajo y les cuenta esta noticia, obviamente apesadumbrado porque está preocupado por este amigo que lo llama y le dice: tuve el mismo problema tuyo, la diferencia es que no tengo los protocolos, no sé cómo actuar, nosotros nos dedicamos obviamente a la venta y la gestión y esto nos tomó por sorpresa y tenemos nuestra contabilidad encriptada, no podemos pagar remuneraciones, no podemos pagar el IVA y me están obviamente extorsionando para recibir un rescate. Y aquí lo importante, como les digo, que independientemente del giro comercial que ustedes tengan, si hoy día estamos conectados a la red, tenemos una página web, tenemos pago electrónico automatizado a través de la página, vendemos lo que sea, de una u otra forma estamos expuestos y somos parte de este ecosistema. Si tenemos un servidor propio, externalizado, si tenemos respaldo, todo eso es información, son datos, e información desde el punto de vista incluso de las finanzas propias y de clientes. Yo, por ejemplo, trabajo con finanzas de clientes porque me toca que me envían los balances, hay que analizar algo, hay que hacer una fusión o transformación de una sociedad y uno tiene que estudiar información que es financiera y obviamente es sensible dentro de la compañía, los planes de negocio. Todo eso que yo manejo dentro de puede ser objeto, fruto hoy día de un robo de información, de datos sensibles y obviamente que pega en el tema de la ciberseguridad. Y aquí yo les dije que la diferencia entre estas dos empresas, que eran prácticamente iguales, alguna vez incluso me tocó atender a dos empresas que tenían rubro químico y que los socios se habían decidido separar porque tenían visiones distintas respecto al negocio y se habían dividido las empresas y eran el mismo giro, habían comenzado juntas. A ese nivel de similitud pueden llegar, pero aquí lo que cambió y lo clave para el análisis que uno realiza cuando hace el levantamiento frente, obviamente, por ejemplo, a la fiscalía, es la decisión. Y aquí yo siempre cito a William James, hay un filósofo que dice que el no decidir también es una decisión. Y hoy día lo podemos tomar eso como una frase de estas motivacionales, pero cuando analizamos frente a un caso como este que ocurre, en la realidad la decisión, el protocolo, la instalación de esa asesoría, de un directorio, un comité de gestión, lo que sea, frente ya a la eventualidad es muy distinto. Lo que ocurre muchas veces en los incendios: oye, mira, tomar o no tomar un seguro, el choque de un vehículo, oye, me dio lata asegurarlo porque eran, no sé, 80.000, 70.000 pesos mensuales que me daba lata pagarlo porque al final nunca había chocado. Bueno, cuando tuve el choque, cuando tuve el robo de mi vehículo, los 70.000 pesos mensuales parecen no ser tan caros. Entonces, aquí un poco es lo mismo. Esa decisión en particular es lo que cambia el tono de la conversación y sobre todo frente a lo que vamos a ver hoy día, que yo lo denominé un poco las tres facturas, porque al final del día se transforman en eso. La no decisión, el no invertir en gestión de ciberseguridad o de toma de decisiones a través de un directorio, un organismo, un comité o lo que sea que yo tenga instalado entre el nivel o el tamaño de mi empresa, va necesariamente a transformarse en un gasto y ese gasto se factura y alguien lo tiene que pagar. Yo primero digo, y alguna vez les comenté que me pasó con empresas que yo creé desde el punto de vista de la constitución de una sociedad, y obtuvimos el RUT, los dejamos andando y les dije: mira, ahora parte la asesoría mensual que tiene tal costo, y me dijeron: no, nosotros todavía no estamos, no tenemos los fondos, entonces queremos esperar un ratito, 6 meses, un año más te llamamos y de todas maneras lo queremos mensualmente, pero hoy día no. A los 6 meses me llamaban que habían tenido un problema contable, tributario, legal y que necesitaban la asesoría, y ahí la asesoría obviamente es distinta y el presupuesto a veces era más caro que lo que yo le había cobrado mensualmente esos 6 meses. Entonces acá pasa un poco lo mismo, el ahorrarse ese dinero como si fuese un gasto cuando en realidad es una inversión, es el error que cometen muchas veces las empresas. Entonces aquí, ¿qué pasa? En el caso, analicemos, pongámonos en el lado de la empresa espejo. No tiene los protocolos, no sabe cómo actuar y tiene contratos. Yo les dije, era una empresa que, por ejemplo, se había adjudicado contratos con una empresa del retail, un banco o, por ejemplo, el Estado. Y esas empresas lo que generalmente, el 100% de las veces en realidad, piden una boleta garantía de fiel cumplimiento del contrato. Entonces, si yo tuve una pérdida de datos, una pérdida de información o dado el ciberdelito el cual fui fruto en ese momento, no pude dar cumplimiento al contrato,
Lo primero que va a hacer en este caso mi contraparte es activar y realizar el cobro de esa boleta garantía, que va a ser obviamente una pérdida que generalmente es superior a la utilidad que yo logré marginar. Pues entonces, el cobro de esa boleta garantía ya me pega en el número y obviamente van a rescindir, van a terminar el contrato unilateralmente porque va a estar dentro de las cláusulas de terminación del contrato. Eso desde el punto de vista civil. Dos, me voy ya al tema penal, lo que hablábamos muchas veces acá de la responsabilidad de la persona jurídica derivada de la modificación de los delitos económicos que ya están en vigencia en Chile, en donde está como delito base la ley de delito informático. Entonces va a ser lo mismo. Oye, acá me va a citar en este caso el fiscal y lo primero que me va a decir es: entrégueme usted o muéstreme el organigrama, quiero ver quiénes son los de la toma de decisión acá, muéstreme si tiene o no adaptado un protocolo, un compliance en ciberseguridad, porque yo quiero ver si usted va a entrar en mi lista de imputados o lo voy a sacar hacia el lado, voy a exonerarlo de aquello, pero va a quedar como testigo para poder apoyar en el éxito de la investigación. Entonces ahí ya me preocupo porque no es lo mismo ser citado por una empresa en el cobro de una garantía, que es doloroso desde el punto de vista de los números, a que el fiscal me cite y yo tenga ahí al fiscal, a un miembro de la Policía de Investigaciones, en un interrogatorio que puede ser un poco más duro y después en una audiencia de formalización, que incluso todos vemos lo que ocurre ahí con las cámaras y lamentablemente frente a la opinión pública muchas veces, aun cuando hay un principio de presunción de inocencia, la gente con la sola formalización un poco se forma la opinión de que esta persona ya es culpable. Y tercero, la tercera factura, por llamarlo de esta forma, es la que va a regir a propósito de la ley 21.119, que ya está obviamente publicada y promulgada, y a partir del 1 de diciembre empieza ya a regir 100% con todo el tema de la agencia. Hay unos problemas de la designación de los miembros de esta agencia, pero se supone que ya va a estar resuelto, esperemos esa fecha. Y hay multas de 5.000, 10.000 y 20.000 UTM, que puede ser el 2 o el 4% incluso de los ingresos por la reincidencia en el caso de estas empresas en la pérdida de datos. Entonces, ustedes entenderán que una multa de ese tenor y de esa envergadura puede llevar a una empresa a la quiebra, independientemente también del tema de los cobros de las multas civiles, perdón, de las boletas de garantía civiles y de la responsabilidad penal que puedan tener, porque esa ley además contempla sanciones desde el punto de vista de la aplicación de multas pecuniarias, que puede ser incluso por el valor del hecho en particular. Hay una serie de fórmulas, pero incluso hay una aplicación de una multa aun cuando la empresa sea absuelta, es decir, conlleva colateralmente una sanción desde el punto de vista económico que puede hacer que la empresa necesariamente termine. Entonces acá, a lo que se reduce esto, además de tener un protocolo interno, un directorio, una toma de decisiones, de hacer un mapeo de riesgo, de mitigarlos, es señalar acá cómo yo, a través del compliance, que la tesis del compliance es el Estado, lo que me hace a mí, me entrega las llaves. Me dice: mire, usted, empresa, está generando una actividad que es riesgosa para los particulares, usted está manejando datos, usted maneja información sensible, usted tiene montados servidores que pueden ser utilizados por estos ciberdelincuentes. Entonces yo no puedo colocar un funcionario de guardia, un carabinero, un policía en la puerta de cada empresa. Por lo tanto, yo a usted le digo, usted en este caso lo que va a hacer es resguardarse de cualquier hecho que pueda causar en este caso un perjuicio a tercero, perdón, y en ese caso lo que yo le digo: si usted cumple, lo exonero, en el caso de que el fiscal diga: mire, usted efectivamente tenía un compliance bien adaptado, pero si no lo tenía, yo a usted lo voy a multar. Eso es el compliance en definitiva, la entrega, y no es distinto en Chile de otras partes de Latinoamérica, ya sea en Lima, en Bogotá. Es más o menos la fórmula en la que opera el compliance, que le entrega a los particulares la obligación de tomar los recuerdos de rigor, y si usted no lo hizo, va a tener una multa y va a tener que explicarme acá frente a la justicia el por qué no lo realizó. Entonces acá no solamente el Estado me permite, porque además recordemos eso, también he tenido, el empresario siempre tiende a decir: bueno, además nos colocan una serie de leyes, tenemos que pagar impuestos, el Estado nos quiere exprimir al máximo, pero es que el Estado, usted
que es lo que le explico desde el punto de vista un poco de la finalidad del Estado y de estas sociedades intermedias, que son las sociedades comerciales, a usted le brinda un cierto nivel de seguridad. La confianza en las instituciones, la banca no lo va a estafar a usted, hay una comisión para el mercado financiero, hay un servicio de impuesto interno o Hacienda, como lo llaman algunos países, la SUNAT, por ejemplo, en Perú, en donde yo lo custodio a usted para que usted pueda realizar sus actividades de manera segura, pero como contrapartida usted no solo me tiene que pagar los impuestos, sino que además tiene que cumplir con esta normativa desde el punto de vista civil, administrativo y penal para yo poder obviamente darle la seguridad a los ciudadanos de que como yo le estoy protegiendo a usted y le estoy dando este ecosistema para que usted actúe, también tiene que hacerlo. Y ahí viene la bajada, el doble clic, en el caso que usted tenga directorio, esa no decisión frente a los accionistas y frente a la sociedad también guarda un grado de responsabilidad. En nuestro caso son los artículos 41 y 42 perdón, de la ley 18.046, que obviamente persigue en este caso la responsabilidad del director. Perdón. Eso, lo grave es que no solamente conlleva la no decisión, una responsabilidad pecuniaria, sino que, como les digo, civil y penal, pero además hoy día, a partir del 1 de diciembre, es de carácter administrativo. Los voy a dejar con, se pasa volando el tiempo, literalmente. Vamos a ir al corte con la segunda canción del programa, que es Queen y David Bowie, una dupla de oro, que es Under Pressure, la presión que obviamente tiene que estar sometida hoy día a la empresa en particular con todo este ecosistema y además con los ciberataques en particular que son terribles. Nos vemos a la vuelta. Ya amigos, estamos de vuelta para el cierre de este programa de Ciberlegal de 29 de julio, el último capítulo de julio. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Ciberlegal, donde están todos los programas y además la columna de LinkedIn que sale todos los días lunes. Está bajo mi nombre, Juan Pablo López, hay una columna, tenemos más de 5.000 seguidores. Para ir cerrando el tema, lo importante es que ustedes tengan conocimiento, así como les dije, ¿no?, que decidir o no decidir es una decisión en sí misma. Lo importante que cuando yo soy miembro de un directorio, ayer me vi un post de alguien que subió que ¿por qué no ser director? Y indicaba una serie de recomendaciones que sembraron un poco el temor en cuanto a que el ser director tenía demasiadas responsabilidades, que son las que hemos hablado acá, que tenía que confiar en toda la información que la gente le entregaba. Por supuesto que no es así, porque obviamente yo lo que tengo que hacer es verificar que la información que me están entregando es real, es hacer el doble clic cuando a uno le muestran, por ejemplo, un balance. Bueno, ¿de dónde viene eso? Los costos, cómo están respaldados, los gastos de la empresa, la estructura del negocio. No es simplemente recibir un papel y firmar. Eso sería, en definitiva, confiar a ciegas. Y esa es una sanción que también contempla, obviamente, la ley, ¿no? Ese sería un director cómodo, de los cuales ya hoy día no pueden coexistir efectivamente. Si usted era un director que no tomaba decisiones y que muchas veces eran de ámbito social, el juntarse en un directorio era mirado como una especie de premio social que le daban a la persona por la experiencia que tenía, pero no tomaba decisiones, y muchos de los casos que ocurrieron en Chile fue por eso. La Polar, Penta, que simplemente firmaba lo que le entregaban los dueños, obviamente no es lo que hoy día ocurre, porque sí hay una responsabilidad y el cargo de director, además de ser un arte, se ha profesionalizado, como por ejemplo con las certificaciones internacionales que hoy día rigen. Entonces, volviendo a eso, el tomar decisiones conlleva aquello. Entonces, yo tengo que pedir, por ejemplo, cuál es el listado de los contratos que tienen hoy día boletas de garantía que pueden ser cobradas. ¿Cuáles son los protocolos internos? ¿A quién debo llamar en caso que ocurra un incidente de estas características? Como por ejemplo el tema del ransomware. ¿Qué pasa con mi assessment de datos personales? Hice un RAT hoy día. ¿Cuál es el registro de tratamiento interno de datos que tengo? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo los recibo? ¿Cómo se procesan? A mí todavía me siguen llegando ventas de bases de datos. Eso hoy día ya debiera estar obviamente restringido por las graves sanciones que tiene. Entonces, todo eso yo como director tengo que realizarlo, pero no solamente como director, como gerente comercial, como gerente interno, gerente de TI, como dueño de empresa, dependiendo, como les digo, cuál es la estructura que yo esté usando internamente para la toma de decisiones. Entiendo que muchas veces tienen un comité porque tampoco tienen los medios para poder cubrir un directorio, pero ese comité, que puede ser incluso externo,
para la toma de decisiones respaldadas de manera segura va a ser más barata esa inversión que el gasto que puede conllevar el cobro de una boleta de garantía o estar sometido a un proceso de carácter penal o las multas que les dije desde el punto de vista de la ley de datos que van a empezar a regir. Si usted tiene obviamente más dudas que respuesta hoy día, comuníquese con nosotros. Nosotros también podemos en sí legal ayudarlo con eso. Los vuelvo a dejar invitados ahora para agosto ya. El crudo invierno vamos a ver todo el tema relativo a lo que es el compliance, los protocolos, cómo ir levantándonos, siempre a través obviamente de estas historias que tratan de hacer que historias reales quedan mucho más arraigadas en la conciencia de uno como enseñanza obviamente y como poder ponerlo en práctica, porque ya veo que efectivamente pueden pasar y hacer menos árido lo que puede ser hoy día esta mixtura y en la unión entre ciberseguridad y derecho. Los dejo invitados para el próximo miércoles. Recuerde siempre a través de txsplus.com está el podcast con todos los capítulos, también en el canal de YouTube para que se suscriban ahí en Ciberlegal y a seguirnos también en LinkedIn a la columna para que se suscriban ahí y les llegue todos los días lunes un poco este programa, pero de manera más extensa, con mayor detalle en cuanto sobre todo la cita de normas y protocolos. Eso, que tengan un buen término de semana, cuídense, que todavía en Chile, por lo menos en Santiago y en el sur del país, siguen los temporales bastante fuertes. Un abrazo y que tengan un buen término de semana.